Pati, me queda claro que dentro de los análisis, y en eso coincidimos, hay muchísimos puntos de estos pseudo especialistas, que algunos sí son especialistas, que sí saben del tema, pero que tienen intereses personales o agendas personales que no van de acuerdo con la cuarta transformación. Y lo hemos platicado en privado y debido a la amistad que tenemos, y que nos damos cuenta que, bueno, por supuesto que existen ciertos intereses mezquinos, al grado de que es muy dado que yo me pelee con el club de Toby de forma continua, porque a ellos no les gusta que yo con argumentos les explico por qué no está militarizada la seguridad pública en el país y por qué la Guardia Nacional, al ser un órgano administrativo desconcentrado, sí puede formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo una fuerza mixta, sin necesidad de que sea una fuerza militar. Pero a mí me gustaría que le explicáramos un poco a la gente cuál es la gran diferencia de la guerra de Calderón, en donde se le permitió, gracias a esta iniciativa Mérida, que el pleito, que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos lo trajeran a territorio mexicano y que la DEA trabajara con una institución como la Marina, que la CIA trabajara con otra institución, si me explico, que el ICE trabajara con otra institución y así veíamos que unos trabajaban con la Policía Federal, otros trabajaban con la Sedena, otros trabajaban con la Marina, otros trabajaban con policías estatales, otros trabajaban con policías municipales, y que vimos que parecía que esa guerra que ellos tienen en Estados Unidos por estos famosos presupuestos, la trajeron a México y que entre ellos mismos se escondían la información y se peleaban, porque para que la gente lo pueda ubicar. Esta iniciativa Mérida lo que hacía era darle recursos a las Fuerzas Armadas mexicanas y policíacas, porque en México, cuando se critica tanto a las Fuerzas Armadas, lo que no se sabe que del presupuesto que se le da a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina, más del 80% de ese presupuesto se va al pago de sueldos, haberes sobre haberes y haberes de retiro. Entonces, había la necesidad de que vinieran esos recursos para que pudieran tener la posibilidad ellos de continuar con esta famosa guerra contra el narcotráfico. Y que cuando llega este gobierno les dice, a ver, señores, no, aquí las reglas son muy claras. Después del incidente que pasó con el Canal Cienfuegos, dijeron, aquí no pueden venir y estar China libre haciendo lo que ustedes quieran. Ustedes quieren trabajar con nosotros, es bajo estas reglas. Y si no, no pueden estar trabajando. Y se dieron cuenta que México no solo es el socio comercial número uno de los Estados Unidos por encima de Canadá incluso, sino que la necesidad de que las autoridades mexicanas los apoyaran a ellos en cuanto al flujo ilegal migratorio, en cuanto al tráfico ilegal de drogas, porque es muy curioso, y yo siempre lo he dicho, ¿te has dado cuenta que los criminales y los narcotraficantes solamente son los mexicanos? En Estados Unidos no hay carteles de la droga, o por lo menos no los conocemos de forma pública. Parecería que es una cuestión de Estado, en el sentido de que ellos lo que quieren, por eso la estrategia, es tener pequeños grupos que de alguna forma creen que pueden controlarlos para que no existan esos grandes consorcios del narcotráfico como operan en México y en Sudamérica. No sé qué opinas en ese sentido, Pati. Pues has tocado varios puntos súper importantes y todos de forma los has abordado de forma correcta. Déjame empezar por este último punto que tocaste, o sea, ¿por qué la lucha armada contra las drogas Estados Unidos la ha impulsado en México y no en Estados Unidos? ¿Hay o no hay carteles? Bueno, vamos a empezar por definir el tipo de actividad relacionada con las drogas que se da en ambos países o en cada uno de los países, porque eso tiene que ver con el tipo de organizaciones dedicadas al negocio de las drogas. Y en cierta forma explica, no completamente, pero explica un poco por qué no se habla generalmente de carteles en Estados Unidos. Aunque hago hincapié en que la DEA ya reconoció que sí hay carteles en Estados Unidos. ¿Okay? Mira, en México, en 2007 y todavía hasta la fecha, el gran problema no es el consumo de drogas.
El gran problema en México es, y el problema me refiero pues para México, pero para Estados Unidos es lo que les importa. El problema es el cultivo de amapola, de marihuana, la producción de drogas sintéticas y más recientemente los últimos, pues principalmente los últimos 8 años más o menos, el tráfico de fentanilo y la producción de pastillas de fentanilo y otros productos. Es acá donde se puede producir ese tipo de drogas, ¿no? Sobre todo la heroína y la marihuana. Es acá donde llega la cocaína de Colombia. Y en un momento explico por qué ahora llega la cocaína de Colombia y por qué antes, en los 70s, no llegaba a México la cocaína, se iba directamente a Estados Unidos. Pero bueno, entonces en México tenemos el problema de la oferta de drogas. De aquí es donde sale la mayoría de las drogas que se van a consumir en Estados Unidos, en el mercado estadounidense. De aquí es donde se trafican, donde transitan y de donde cruzan la frontera. En Estados Unidos el mercado es diferente, no es tanto la oferta, aunque sí hay oferta, sobre todo de marihuana, 50% de la marihuana que se consume en Estados Unidos se produce domésticamente. Pero allá lo que existe es el consumo, la demanda de drogas. Entonces, allá lo que vemos son grupos, son personajes dedicados a la distribución y al narcomenudeo. Eso afecta la presencia de carteles. No significa que no haya grandes capos que están controlando ese mercado, el mercado de la demanda de drogas. Sí los hay. Sí hay, de hecho, y eso de hace años, grupos que no son ni siquiera de origen mexicano, porque muchas veces nos hacen creer que el mundo de las drogas está controlado por los mexicanos o por los latinos. No. Hay desde hace muchos años grupos de anglosajones que están dedicados a la distribución de drogas y al narcomenudeo. Por ejemplo, este grupo de motociclistas que se llama Hells Angels, ¿no? Los Ángeles del Infierno, que se conocen como anglosajones. De hecho, hay una que se llama la mafia mexicana que no está liderada por mexicanos, está liderada por anglosajones también. Y así hay muchos otros grupos que se dedican a la distribución y al narcomenudeo. Pero sí ha habido y debe haber grandes capos. De esos no se habla en Estados Unidos, como dices tú. Pero yo les recuerdo, bueno, los que somos mayores, tal vez recordemos un programa de televisión que se llamaba Miami Vice. No sé si tú lo llegaste a ver, César, tú eres muy jovencito, pero había este programa que se llamaba Miami Vice y que precisamente trataba de la dinámica de Miami como el mundo de las drogas. Era la ciudad de las drogas, era así como ahora en México se disparó la violencia en Estados Unidos, el sur de Miami, o sea, de la Florida, en Miami, era la capital de los asesinatos relacionados con drogas. Así que tú puedes darte cuenta que sí ha habido y hay capos de las drogas allá, pero no se habla. ¿Por qué no se habla de eso? En
en los años de Richard Nixon, él fue uno de los principales funcionarios electos de muy alto nivel que se dio cuenta que había que combatir la demanda de drogas en Estados Unidos. ¿Okay? Y trató de dirigir la política de drogas hacia el consumo, hacia el uso doméstico, pero sus asesores le aconsejaron que no le convenía políticamente enfocar el problema en Estados Unidos, en los estadounidenses. Y le sugirieron que iba a ser más rentable políticamente implementar políticas para combatir la oferta de drogas, es decir, el tráfico de drogas que venía de afuera. ¿Okay? Y así lo hizo Nixon, después lo hicieron los presidentes que siguieron, y pues se convirtió en algo muy cómodo, porque era echarle la culpa a otros países, y así no había la atención en que la realidad era que si la droga entraba, pues era porque la dejaban entrar en Estados Unidos. Así como dicen que en México hay corrupción, que la hay y la hay mucha, y que eso fomenta el tráfico de drogas, también en Estados Unidos entran las drogas por los cruces legales, las garitas, porque hay corrupción en las garitas y porque saben también que es imposible detener el flujo, los flujos ilícitos en general, pero en este caso las drogas. Así como México no puede prevenir que salgan las drogas, Estados Unidos tampoco puede prevenir que entren las drogas por una serie de problemas que no pueden evitar, pero por una serie de actitudes que sí podrían evitar, lo que es, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Entonces, oye, mi querida Pati, duda. Por ejemplo, yo tengo la idea, o yo siempre he tenido la idea, de que Estados Unidos contempla que existen 36 millones de adictos declarados en los Estados Unidos. Pero hay otros estudios que dicen que la realidad es que son más de 65 millones. Dejámoslo en los 36 millones que el gobierno de los Estados Unidos acepta como tal. Mi duda viene aquí. ¿Estás de acuerdo que tampoco pueden ser tan estrictos en cuanto al flujo de las drogas? Porque imagínate que cerrar las fronteras completamente y tienes a 36 ciudadanos norteamericanos con permiso para portar armas, que no van a tener dónde comprar las drogas que normalmente utilizan, el grave problema social que podrían llegar a tener. Creo que es otro de los puntos que no se han analizado y que a lo mejor cuando nosotros veíamos al narcotráfico en la época de los 70s, 80s y 90s en nuestro país, han hecho un cambio tan radical porque México ya se convirtió en un país también consumidor, cuando antes solamente nosotros éramos la ruta para la llegada hacia el consumo de las drogas en los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece este tema como tal? Porque para mí, como que sí queda claro que el gobierno de los Estados Unidos sí permite que cierto tipo de flujos de drogas lleguen, salvo como situaciones ahora que le está pasando con el fentanilo, que se dan cuenta que es demasiado grave, muy peligroso, que enriquece rápidamente a los criminales, pero que está creando un problema de salud, que ya lo consideran hasta de seguridad nacional, el consumo de una droga que tiene pues efectos tan dañinos como lo está teniendo ahorita con la sociedad norteamericana.